Buen día, chicos. Aquí estamos para apoyarles con la biografía. Les voy a compartir una pantalla de la forma en la que les pido de favor que estructuremos nuestro borrador. Primero que nada, la biografía es de un familiar, no es de un compañero de la escuela. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestro alcance en este momento preguntarle a nuestro familiar cualquier duda, cualquier situación que querramos que nos explique mejor. Entonces, en este momento no lo podríamos hacer con un compañero. Bien, en el lado derecho de esta tabla podemos ver cómo les he anotado algunos puntos que hay que tomar muy en cuenta cuando escribimos una biografía. El primer punto es el título de dicha biografía. El escrito lleva un orden y es entendible. Acuérdense desde que nació hasta la época actual, o si ya falleció, igual hay que registrarlo. Hace uso de oraciones coordinadas. Recuerden que las oraciones coordinadas son las que llevan nexos. Nexos como i, ni, u, o. Y las oraciones yuxtapuestas son las que usan signos de puntuación para evitar la repetición de palabras. Las oraciones subordinadas son las que sustituyen a las palabras a través de un adverbio principalmente. También se va a revisar que el texto esté enriquecido con adjetivos y adverbios. Lo vimos en las primeras semanas. Los adjetivos calificativos nos describen a los sustantivos propios y comunes. En este caso, a la persona a la que ustedes están describiendo en su biografía, hay que incorporarle esos adjetivos, por favor. También a los lugares podríamos incorporar adjetivos calificativos y adverbios que nos van generando la secuencia. Acuérdate que un adverbio nos permite llevar un orden, por eso utilizamos después, pero también nos permiten calificar a los verbos, cómo trabajaba rápidamente, lentamente. Tienen su hoja de adverbios. Se valora también la estructura de su texto en párrafos y la caligrafía del mismo. Y finalmente la ortografía y los signos de puntuación si son correctos. En las primeras semanas se les fue explicando sobre los signos de puntuación y si no, ahorita los vamos a ir checando. Bueno, primero el título debe ser el de la persona, el nombre de la persona completo, por favor. Y comenzamos con la primera pregunta que yo hice en el caso de mi abuelita fue dónde nació y cuándo nació. Entonces, escribo Manuela Suárez Gómez. Nació, aquí hay algo importante, nació es un verbo en pretérito, una acción ya terminada lleva tilde, ¿sí? Nació, murió, vivió, lleva acento ortográfico. Nació el 23 de febrero de 1930 en Huichapan, y aquí tengo mi primera oración. Hidalgo es una abreviatura, va con mayúscula, perdón, no lo marqué. En esta simple oración utilicé dos comas, también porque aquí también va coma, no punto. Utilicé dos comas, tres comas, perdón. ¿Sí? Tres comas, ¿por qué? Porque hay que hacer una pausa aquí. Nació el 23 de febrero de 1930 en Huichapan, Hidalgo. Entre una ciudad y un estado va una coma, lo mismo entre una ciudad y un país lleva una coma. En esta primera oración podría incorporar un adjetivo calificativo. ¿Para dónde? Para la ciudad, pueblo de Huichapan, ¿no? ¿Cómo es? Podría decir en el histórico pueblo de Huichapan. Recuerden que Huichapan es pueblo mágico, pero también es un pueblo con historia. Fue donde por primera vez se representó el grito de independencia. No donde se dio, donde se representó.
hay que decir el nombre de sus padres, pero no voy a decir sus padres se llamaban, no, debo incorporarle un texto así como que, como el de Margaret Thatcher, ¿no? Sus padres la recibieron con gran alegría. En este caso voy a escribir, fue la primogénita, porque fue la mayor, fue la primogénita hija de la señora Nieves Gómez Vadillo y del señor va con mayúscula, del señor Nicolás Suárez Villegas. Señora va con mayúscula, igual no lo había escrito. Gómez, ay, las tildes me las marca al revés. No es que no las escriba, sino que las marca al revés. Fue la primogénita hija de la señora Nieves Gómez Vadillo. Es importante que escriban completos los nombres de las personas, porque lo están haciendo solamente con el nombre. Sus papás se llamaban Juana y Pedro. No, hay que escribir el apellido completo, por favor. Fue la primogénita hija de la señora Nieves Gómez Vadillo y del señor Nicolás Suárez Villegas. Cuando hacía la entrevista, mi mamá me comentaba que mi abuelo no esperaba una niña, que en aquel tiempo los padres esperaban que su hijo mayor fuera un hombre varón, ¿no? Porque las labores del campo, las destinaban para los hombres, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer una oración subordinada. Acuérdate que la oración subordinada es cuando sustituyes con un adverbio, con un adjetivo, este, el nombre para evitar repeticiones, ¿no? Entonces, este último, me vuelve a marcar las tildes al revés. Este último no recibió, igual es un verbo en pretérito, no recibió con agrado la noticia de que su hija mayor, bueno, que su hijo mayor fuera mujer. Eran otros tiempos, ¿no? Y los hombres, como que no aceptaban en aquella época, o así le sucedió a mi abuelo. Mi bisabuelo, perdón. Después, cuando voy haciendo mis preguntas, pregunto sobre dónde estudió. Creo que es como que la pregunta que todos hacen, ¿no? Y mi mamá me dice, tu abuela no estudió. Entonces, pues hay que ir describiendo esta situación, ¿no? Voy a empezar. Manuela creció, perdón. Sin ir a la escuela. En aquella época no había escuelas. Punto. Repito la palabra escuela. Entonces debo cambiar por un sinónimo. Manuela creció sin ir al colegio. Porque en aquella época, una coma, no había escuelas. Punto. ¿No? Me decía mi mamá que mi abuela a los 7 años ya tenía 3 hermanos menores, ¿no? Creo que tenían más hijos. Entonces, a los 7 años ya tenía 3 hermanos menores. Los puedo mencionar: Juan, Jaime y Tomás. Recuerden que los nombres propios van con mayúsculas.
y me vuelve a marcar la tilde al revés. Ya está. Juan, Jaime y Tomás. Punto, y voy a ir describiendo lo que ella hacía. Hay una pregunta que hacía cuando era niña, ¿no? Entonces, ella ayudaba en los quehaceres de la casa. De la casa. Sobre todo en la cocina. Y aquí es donde les quiero comentar algo. Por favor, vamos a verificar en qué se distingue la persona a la que estamos haciéndole su biografía. Si es su papá, a lo mejor su papá es un buen herrero, es un buen futbolista. Si es su mamá es una persona muy trabajadora, muy creativa, muy innovadora, o ha destacado en algún ámbito, estudiar una carrera tiempo después, superarse, eh, no sé, ha desempeñado algún puesto importante. Entonces ahí es donde vamos a empezar a llevar nuestra biografía. Vamos a ir empezando como que a relatar más esos aspectos. Yo ya me di la tarea de complementar esta biografía para hacer más rápido este video y les voy a presentar lo que fui escribiendo. Ya lo pegué. Entonces, vamos a irlo revisando y vamos a ir corrigiendo. Después de que ya redactamos estas oraciones en estos dos primeros párrafos, tengo lo siguiente. Muy temprano empezaba con la molienda del maíz nixtamalizado, tarea que le llevaba entre 1 y 2 horas. Punto. Mientras terminaba, su mamá comenzaba a realizar las tortillas y la comida para llevarla a los trabajadores del campo. Manuela siempre observaba lo que realizaba su madre. Es importante que puntualicemos lo que hacía, ¿no? En el caso cuando era niña o cuando era grande, porque aquí lo que se distingue mi abuela, pues es que le gustaba el campo, que le gustaban las labores de la casa, ¿no? Entonces eso es lo que yo quise rescatar. A los 12 años ya cocinaba sola, perdón. Aquí vamos. A los 12 años, la voy a ir marcando para que ustedes sigan la lectura. A los 12 años ya cocinaba sola y tenía 3 hermanas más. Le gustaba preparar guisos con los productos que su padre y hermanos cosechaban. Pongo 2 puntos. ¿Cuáles eran esos productos? Maíz, garbanza, calabaza, chilacayote, frijol, puntos suspensivos, ¿no? Aquí aplico esto de esta regla ortográfica de escribir comas para enumerar o enlistar palabras. Cuando cumplió 16 años, su padre y su compadre Tomás Hernández decidieron que Manuela debía casarse con el hijo mayor de este último. Manuela obedeció a su padre y formó su nueva familia. En su nueva familia, ella era la responsable de los trabajos del hogar y el campo. Eran los años 50 y su esposo Juan tuvo la oportunidad de trabajar en ferrocarriles mexicanos. Cuando queremos resaltar una empresa o una frase o lo que dijo alguien, recuerden que va entre comillas. Una empresa que lo hacía viajar mucho. Aquí me marcó esta palabra, no sé por qué lo marca, entonces la corregí. Dice, a los años 30, a los 30 años, Manuela ya tenía 8 hijos, en total tuvo 14. Su última hija nació cuando ella tenía 45 años. Eran otros tiempos, ¿verdad? Se tenían muchos hijos, entonces aquí lo retomo. Continuamos. Conforme sus hijos crecieron, se fueron responsabilizando de las tareas del campo y junto con, en este caso, junto con Juan, conforme sus hijos crecieron, se fueron responsabilizando de las tareas del campo
y junto con su esposo, aquí se repitió, se copió la palabra, y junto con su esposo crecieron su patrimonio. Sembraron magueyes y nopales para producir pulque blanco y rojo. Este se realiza al incorporar la miel de la tuna. Criaron vacas y bueyes y nunca dejaron de cultivar la tierra. Al dedicarse solo a las labores de su casa y con la ayuda de sus hijas, Manuela realizó una huerta en la que sembró toda clase de frutos: ciruela, granada, pera, naranja, limón, papaya, guayaba, aguacate, y verduras: acelga, calabaza, rábano, espinaca, betabel. También criaba gallinas, puercos, conejos, una vez hasta abejas. A ver, esto yo ya no lo pregunté, esto yo lo estoy rescatando de lo que recuerdo cuando visitaba a mi abuela, ¿no? Que tenía una huerta y era lo que me encantaba ir. Entonces, quiero que ustedes también enriquezcan su texto desde lo que conocen de la persona a la que le están haciendo la biografía, algo que tú conozcas o sepas que hace, descríbelo en tu biografía. La biografía no solamente es proporcionar datos de cuándo nació, qué hizo, en qué destacó, no, también describir a esa persona desde lo que tú estás observando. La biografía es un texto narrativo, pero también es un texto de investigación. Y yo te recomiendo que pienses en qué se distingue la persona a la que estás realizándole la biografía. A lo mejor es una persona muy disciplinada. Si estoy describiendo a mi tío que es futbolista y que le gusta el fútbol y quiero en ese sentido resaltar las habilidades que tiene, pues decir que es muy disciplinado, se levanta temprano y se esfuerza por mejorar sus técnicas de fútbol y corregir, no sé, lo que ustedes quieran escribir, pero hay que redactar desde lo que nosotros también observamos, no solamente lo que nos respondieron de las preguntas. Después, en la biografía voy escribiendo. Sus hijos e hijas crecieron y comenzaban a formar sus nuevos hogares. Cuando sus nietos y nietas la visitaban, siempre les preparaba los platillos más ricos y exquisitos que podía hacer con los productos que tenía a su alcance. Aquí hay algo. Chicos, por favor, chicas, por favor, hay que escribir adjetivos. No, nuestro texto se tiene que enriquecer de este tipo de palabras, adjetivos calificativos. Aquí digo que los platillos eran ricos y exquisitos, ¿no? Entonces les encargo mucho esa situación, eh, que la tomen muy en cuenta para que su texto sea alegre, sea agradable a la lectura. Cocinaba toda clase de moles, tamales, dulces de calabaza, higo, tuna o nopal. Ella siempre tenía la fuerza y valentía para preparar una barbacoa y unas carnitas sin la necesidad de que un tablajero lo hiciera. Es algo que yo recuerdo de mi abuela, o sea, no necesitaba que alguien viniera y se dedicara a las carnitas. Ella lo hacía, ¿no? Entonces, por eso me llamó la atención escribir la biografía de ella, porque yo considero que era una persona muy trabajadora y muy valiente, ¿no? Manuela tenía una manía muy peculiar. El agua simple potable no le gustaba. Recuerdo que cuando ella enfermó yo le ofrecía tomar sus medicamentos y me decía, sí, hija, ahorita me los tomo, pero no me gustan con agua, ¿no? Entonces yo aquí lo describí como una manía y lo justifico. Y para 1970, cuando llegaron al mercado las bebidas industrializadas, estas se convirtieron en sus bebidas favoritas, los refrescos. Al cumplir 65 años, aparentaba estar sana y fuerte. Cierto día, recuerden que la biografía es un texto narrativo, por eso le incorporo esto: cierto día, en una ocasión, los domingos, cierto día, como todos, los domingos fue a misa y después a la plaza. De pronto sintió un mareo y desmayó, perdiendo el sentido. Al llevarla al hospital, los médicos encontraron que su tensión arterial era muy alta.
sufría de hipertensión. A partir de ese momento su dieta fue muy estricta y se le indicaron medicamentos para evitar nuevamente una crisis hipertensiva. Sin embargo, la crisis, voy a quitar la palabra hipertensiva porque se escucha muy repetitiva, volvió 2 años después, ocasionándole daños circulatorios y hospitalizándole en la Ciudad de México, donde murió después de haberse despedido de todos sus hijos y haberles encargado a su aún esposo Juan. Y con esto termino mi biografía. Vean, es un texto que si lo escribimos a mano nos saldrían como 2 hojas. Yo les recibo una hoja, pero por favor hay que tomar en cuenta más elementos, hay que describir en nuestra biografía, hay que usar oraciones coordinadas donde utilicemos nexos. Vean este ejemplo de una oración coordinada. Manuela creció sin ir al colegio porque en aquella época no había escuelas. A los 7 años ya tenía 3 hermanas menores, Juan, Jaime y Tomás. Ella ayudaba en los quehaceres de la casa, sobre todo en la cocina. Aquí no es oración coordinada, pero aquí tenemos una oración yuxtapuesta. Recuerda que las oraciones yuxtapuestas son las que sustituyen el estar repitiendo las palabras y ponemos una coma, escribimos una coma, escribimos signos de puntuación. Ella ayudaba en los quehaceres de la casa, coma, sobre todo en la cocina. Ahí está un ejemplo de este tipo de oraciones. Una oración subordinada, la primera, ¿no? Fue la primogénita de la señora Nieves Gómez Vadillo y del señor Nicolás Suárez Villegas. Este último no recibió con agrado la noticia de que su hijo mayor fuera mujer. Este es el ejemplo de una oración coordinada. ¿Por qué? Porque estamos subordinada, perdón, porque estamos subordinando el nombre de la persona para no repetirlo y decir este último. Ella, también aquí hay tantito de oración subordinada, ella, y para no repetir el nombre de la persona. Y una oración coordinada es cuando lleva el nexo. Aquí está un ejemplo. Manuela obedeció a su padre y formó su nueva familia. El I, E, Ni, O, U, recuerden que son nexos que nos ayudan a que nuestra oración no igualmente, no sea muy repetitiva. Entonces les encargo de favor que tomemos en cuenta nuestras oraciones que sean coordinadas con nexos, que sean yuxtapuestas con signos de puntuación y que sean subordinadas donde no repitamos mucho las palabras, sino las sustituyemos, tengan una sustitución como ella. Por hablar de algunos ejemplos. En el grupo privado ya escribí más claramente en qué consisten estas oraciones. Que nuestras oraciones lleven adjetivos, lo marqué un adjetivo, decir que los platillos eran ricos y exquisitos, ¿no? Hay otro adjetivo acá al inicio, decir que Huichapan es un pueblo histórico, es otro histórico, sería el adjetivo. También hay que escribir adverbios. Recuerda que los adverbios son los que llevan alguna secuencia. Creo que por aquí tenía el después, y que es un ejemplo de adverbio. Aquí está. Sin embargo, la crisis volvió 2 años después. Es un adverbio ocasionándole daños circulatorios y hospitalizándolo en la Ciudad de México, donde murió. Aquí estoy repitiendo el adverbio, entonces, donde murió posteriormente al haberse despedido de todos sus hijos y haberles encargado a su aún esposo Juan. Entonces, la palabra posteriormente es un ejemplo de adverbio, ¿no? Después, posteriormente, son ejemplos de adverbios. Es importante que tomemos en cuenta, tienen su lista de adverbios, tienen su hojita de adverbios para que lo hagan. Entonces, aquí hay 2 adverbios. Posteriormente
y después son adverbios. Recuerda que el adverbio tiene dos funciones, el indicar una secuencia, pero también el calificar al verbo. En este caso, este adverbio califica a la secuencia del verbo. Murió posteriormente. Podríamos decir ciertamente, excesivamente, es un ejemplo también de adverbios. Tienen esa característica de terminar en la palabra mente. Y bueno, chicos, con esto quise ejemplificarles cómo redactar nuestra biografía. Espero y les apoye, les sirva y enriquezcamos más nuestros textos para que cumplan la rúbrica que les enviaré y su calificación pues sea más alta, pero sobre todo su biografía sea más amena a la lectura. Gracias y cualquier cosa estoy en el grupo de Facebook.